Y ahora está el querido amigo Roberto Paredes. Hace rato que no venía Roberto Paredes, hace rato. ¿Cómo andás, Roberto? Bien, Bruno, bien. Pero bien, no te bien enojes. Preocupado por muchas cosas. ¿Cómo es? Bien, pero no te enojes. ¿Cómo es? Claro. ¿Cómo está Roberto Paredes? Bien, pero no te enojes. ¿Quién decía eso? Eso dice el Chavo. El Chavo, que cuando alguien se enoja mucho. Repito otra vez, ¿cómo está Roberto Bien, Paredes? pero no te enojes. Es fantástico el Chavo. Pero va a Es romper una un poco esta figura historia. Fabulosa. Bueno, y ¿por No, dónde andamos comenzamos? muy enojadizos. 46 minutos de las 11. ¿Por dónde comenzamos? ¿Qué tenemos que hacer? Porque hay muchas cosas acá, mucha información. Hay demasiados conflictos, hay una proliferación de problemas, ¿sí? Y hay un nivel de conflictividad, Bruno, que necesitamos parar y bajar, ¿sí? Porque, o si no, nos vamos todos a la China, en el peor de los... en la peor de las acepciones de ir a la China, ¿no? Acepciones, ¿verdad? Sí. Digamos que siempre se dijo, se fue a la China, ¿verdad? O sea, se fue a la... Sí, no, ya sé, ya ¿no? sé. Bueno, esto de la policía que rescata a una mujer secuestrada en Baracayú. Y está otra vez este diputado liberal que vino acá, que estaba detrás de una ley para que los secuestradores tengan 70 años de cárcel. Él se llama Edgar Ortiz. ¿Vos estás de acuerdo con esto? No, absolutamente. ¿Por qué? Y porque se ha demostrado, O sea, en la el campo Cámara del Baja, derecho, la yo Cámara creo que Baja, la una Cámara vez- Baja trata la ley que eleva la pena contra secuestradores de 25 años a 70 años. Recomendarán enviarla a la Comisión Nacional de Reforma Penal. ¿Por qué no está de acuerdo? Y porque doctrinariamente en el campo del derecho se llegó a la conclusión, Bruno, de que la pena, ¿sí?, no tiene que tener ya ese sentido punitivo, ¿verdad? Sino que tiene que ser una medida para preservar a la sociedad de riesgo. Pero entonces solamente, se pueden Porque seguir fracasó. secuestrando, violando, No, es que se matando a la puede gente. seguir, se debería perseguir. Lo que aquí hay que terminar es con la impunidad. Acá lo que Bueno, hay que y por terminar eso- es con la impunidad. por eso Terminando mismo con te la estoy impunidad. diciendo. Por eso, terminando con la impunidad, no hay problema. Pero no podés darle una pena a un tipo de 30 años, de 70 años de cárcel, pues no va a sobrevivir, obviamente, luego a eso, ¿verdad? No pasa por ahí el problema. El problema pasa por el tema de la impunidad. Pero ¿y por demasiada qué, impunidad. por qué hay que tener, digamos, complacencia con esta gente que secuestra, que tener viola y complacencia. que mata? Eso No hay nomás que yo tener digo. complacencia con esa gente, pero no hay que tener complacencia con nadie. No, ya con sé, nadie. por supuesto. Y como diría el general Regis Romero, con quien hoy estuve conversando otra vez, una vez me dijo, en la próxima... ¿Cómo anda Regiche? Bien está, bien está. Se siente bien, está fuerte. Estuvimos hablando y me dice él, probablemente en la próxima constituyente vas a participar, me dice Roberto, y propone que los delitos de corrupción sean equiparables a los delitos de lesa humanidad. O sea, que se castigue con severidad al ladrón. Eso es lo que no ocurre. Y nuestro Congreso, lamentablemente, está repleto de gente que ha pasado la raya y usa eso como una caparazón de impunidad. Como un trampolín. Claro. No, viste que ellos se autoblindan, dice, ¿verdad? El autoblindaje famoso. Ellos no pueden ser juzgados, no pueden ser sometidos a nada. Pero pueden cometer fechorías. Pueden cometer y cometen fechorías de todo tipo. Bueno, diputados trata ya en la sesión de la fecha el proyecto de ley que aumenta de 25 a 70 años la pena máxima contra secuestradores constitucionales. Recomiendan derivar el proyecto a la Comisión Nacional de Reforma Penal. Edgar Ortiz del PLRA, el llanista, diputado por Itapúa, es el autor, el responsable del proyecto de ley que eleva la pena contra secuestradores a 70 años. La pena máxima es de 30, ¿verdad? La pena máxima creo que ahora es de 25 años. 25 años. Porque hay un proceso de despenalización en el campo del derecho. O sea, se llegó a la conclusión de que castigar no soluciona el problema.
¿Qué hay que hacer? ¿Aplaudir? No hay que aplaudir, hay que buscar las soluciones reales. Y bueno, pero ya Es lo que tardaron, pasó, tardaron 20 días en entendeme, encontrar alguna había un solución aumento, para los camioneros, por ejemplo. Un altísimo nivel de criminalidad se soportaba en 1951. Y hay una reunión del Consejo de Ministros y se le invita al entonces jefe de policía, Epifanio Méndez Fleitas, a participar para explicar el tema del nivel de criminalidad. ¿Sí? Era muy elevado. Yo te había comentado de eso. Y se va Méndez Fleitas y les dice a los ministros del área económica y al presidente que el tema de la alta criminalidad no era un problema policial, era un problema socioeconómico. Y le mira bien don Federico Chávez, por entonces presidente, y le dice, ¿qué quiere decir con eso? Y solucionando el problema socioeconómico, se va a reducir los niveles de criminalidad. Entonces le dice, está usted despedido del cargo de jefe de policía. Y se iba a retirar, no se retire, le dice. Le nombro presidente del Banco Central del Paraguay y coordinador del equipo económico. Así. En 6 meses se evaluó, mejoraron las condiciones socioeconómicas y ocurrió como una cuestión matemática, bajaron los índices de criminalidad. El problema acá es que tenemos niveles de criminalidad altos porque hay problemas irresueltos a montones. He visto tu video, por ejemplo, sobre la basura. Bueno, ¿dónde está el tema? En una impunidad así, uno hace lo que quiere, ¿sí o no? Se tira la basura donde se quiere y se va amontonando, ¿no? Es ¿Cómo uno puede sacar a la gente de las plazas? Y de las plazas solucionando sus problemas. ¿Cómo? Por ejemplo, en Itaipú se le tenía que haber dado tierra a un montón de comunidades indígenas que nunca fueron indemnizadas. ¿Sí? Estando eso establecido, si eso se hubiese hecho, probablemente no ibas a tener una sola plaza ocupada por indígenas, por darte un ejemplo. Pero solucionar el problema, cumplir con la gente, o si no, la gente tiene derecho a protestar. ¿Quién tiene que cumplir con la gente? Los gobiernos. Y bueno, pero en Cuba, por ejemplo, hay protestas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay problemas, ¿verdad? Sí, bueno, pero no vaya a meter Cuba ahora acá, no nos interesa Cuba ahora, tenemos que solucionar nuestros problemas. ¿Qué pasa con esa gente de las plazas? La municipalidad es la que tiene que actuar. No tiene nada ahí que ver. La municipalidad, si actúa la municipalidad, Bruno, y más todavía en la línea que alguna gente sugiere que es la línea del barete, esto va a terminar en crímenes. No, ¿sí? barete, porque yo no acá digo. lo que se necesita es solucionar el problema de la gente. Para eso está el administrador. No para reprimir, ¿Y cómo no para se garrotear. soluciona? Y generando puestos de trabajo, por ejemplo. ¿Verdad? Sí. O entregando... O sea, vos decís que la gente esa tiene que seguir estando en las plazas. No, acá hay un problema que a mí me preocupa, Asunción, y me preocupa esta elección, porque yo creo que ninguno de los candidatos siquiera entiende la problemática de Asunción. Que yo varias veces te expliqué acá en este espacio radial que en 2.000 kilómetros cuadrados habita 1 de cada 2 paraguayos, o sea, tenemos 404.000 kilómetros cuadrados casi libres, porque acá se concentró todo el mundo. ¿Qué implica esa superpoblación? Implica problemas sociales gravísimos, niveles de desocupación altos, niveles de delincuencia, niveles de drogadicción alto, de prostitución alto. Eso es normal. Quiero yo tratar de comenzar a solucionar esta historia. Y hay que solucionar. En mi cabeza, ¿cómo se hace? Y hay que hacer un plan general que solucione los problemas efectivos de los paraguayos, que no pase por el garrote. Esto no se va a solucionar a garrotazos. Yo varias veces, no por colisionar, dije, aludiendo a lo de Payo, no vamos a solucionar a cintarazos las cosas, subiéndonos sobre una camioneta y rompiendo un parabrisas. Vamos a solucionar los problemas abordando los problemas y dándole soluciones. Y bueno, pero ya eso escuché como una letanía de vos y de muchísima gente. No, es una letanía. Anda a preguntarle a la gente que comienza a transformar. Yo no quiero que la gente esté en las plazas de Asunción. Generando... la plaza es de todo, no es de esa gente que arma su carpa ahí. Pero la gente tiene derecho a esa es una garantía constitucional, la garantía a manifestarse.
Y entre dormir en la calle y dormir en una plaza probablemente sea más seguro para la gente y para la sociedad que duerman dentro de una plaza. No dije que dicho sea de paso no se usa. Yo no dije que no se manifieste, pero que no rompan, que no destruyan, que no hagan que eso sea un desastre, porque esa es la verdad de la milanesa, o que se retiren arreglando todo y después se retiran, pero cosa que jamás hacen, ¿verdad? Porque no es la primera vez. Es preocupante la manera. Yo escucho proyectos descabellados, hasta subterráneos se quieren hacer, ¿no? Acá lo que hay que hacer es descomprimir la ciudad, o sea, redistribuir la población del Paraguay por todo el territorio patrio, bueno, creando polos de desarrollo socioeconómico, pero por otro que lado, lleve bienestar a la gente. Pero por otro lado, vos tenés un barrio como el San Francisco que hoy está destrozado y era impecable ese barrio, se gastaron millones de dólares, y cómo la gente trató a ese barrio. Porque no era ni para crear ese barrio probablemente. Ah, sí. No, claro. Se hizo mal entonces. Claro, porque acá lo que se hizo, Bruno, no es posible. Pero vos no, te voy a volver a explicar. ¿Cómo es que se da un fenómeno? Estuve hablando con un economista, Dionisio Borda, que conoce a fondo este tema, y me dice el tipo, nadie estudió, Roberto, ese tema, me dice, el tema poblacional, desde que O'Donnell salió de Naciones Unidas. O'Donnell era el especialista en temas poblacionales. Hubo un crecimiento explosivo de la población del Departamento Central. Un crecimiento explosivo, al punto que la mitad de la población se concentró aquí. Ese tipo de fenómenos te va a romper no un San Francisco, 10 San Francisco también. Acá hay que ir a soluciones de fondo. Entonces no hay que hacer nada. No, claro. Hay que hacer mucho, sí que. No, inclusive no tomando viejos planes, ¿sí? Cuando vivía Mandelburger, yo estoy seguro que vos recordás, se hablaba de los polos de desarrollo. Se hablaba del polo norte, del polo este, y todo eso, polo sur, centro, todo eso se abandonó, ¿verdad? Y la gente se ultraconcentró en Asunción, y el resultado es que vos no podés estacionar ni en los barrios hay espacio para estacionar. ¿Y qué hace la policía municipal? Pone cepos, pensando que con cepos arreglamos las cosas. ¿Sabes qué hacemos con eso? Estimulamos la corrupción. ¿Por qué no puso cepo a los camioneros ahora, Roberto, la policía? Y porque sabía que no era para poner. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es si ellos no tenían que ir a estacionar ahí. Tenés que estar en los zapatos de un estadista para entender que ese tipo de cosas no podés hacer. Porque no podés hacer no podés ponerle cepo a los camioneros. Pero vos no podés estacionar en un lugar prohibido. Ellos te van a encepar, te van a destrozar. Eran miles de camioneros, ¿sí? Te van a encepar. Querés que los tipos pasen encima de las camionetas, pobres camionetas o cochecitos de la policía. No tenían que venir acá tampoco los camioneros. No, eso lo dijo Yucio de boca para afuera. En la práctica ese tipo de cosas es imposible llevar a la realidad, salvo que se quiera tener la misma fotografía que un Iván Duque, después de matar 30, 40 personas. Y si alguien cree que ese tipo de cosas soluciona algo, está equivocado, pero por completo. Acá hay que solucionar los problemas. Bueno, solucionar y no crear problemas. Acá lo que hay que dejar es de robar. Como se robó el dinero de la pandemia, que si se hubiese empleado probablemente íbamos a tener menos problemas sociales, menos niveles de conflictividad. No se soluciona, Bruno, no se soluciona porque la gente ni siquiera entiende lo que se tiene que hacer. Lamentablemente esa es la realidad. Por otro lado está Sixto Pereira y sus secuaces apantallando la cuestión esta de los camioneros. No, yo creo que no, eso no, por ejemplo, no es cierto. Por favor, es una invención. Demasiado se le está inflando a Sixto Pereira, que no es santo de mi devoción, pero ante esta situación sí yo le defiendo ante la agresividad de los ataques medio tontos, para no usar una palabra más fuerte. Son ataques medio estúpidos, esa es la verdad. Tienen carácter estúpido, así total. Bueno, porque no pasa por ahí. Yo soy estúpido, no hay ningún problema. Yo lo que quiero es que salga esa gente de las plazas, que los camioneros no estacionen donde no tienen que estacionar. Vayan y traten de sacarle. Vamos a ver en qué termina esto, ¿sí? El día en que se trate de hacer eso, vas a ver en qué termina esto. Sí. Llamarle a un tipo como Regi te va a explicar eso. No. ¿Qué pensaba Andrés Rodríguez sobre ese tipo de cosas? Cuando vino Andrés Rodríguez y dio plena libertad Andrés Rodríguez pasó hace 30 años.
Hace 30 años, pero en su época había 30, 40 ocupaciones de tierra por día. Nosotros necesitamos que progrese la ciudad y que progrese todo nuestro ambiente. Nosotros necesitamos que el país se organice, se repiense y se reorganice. Bueno, entonces hay que tirar una bomba acá, todos volamos y comenzar de vuelta. Claro, no hay que comenzar de vuelta, no. Así como están las cosas. Si vos te vas por Asunción ahora, creo que estuviste ya recorriendo el centro de Asunción, yo te diría que centenares de edificios abandonados, completamente. ¿Sí? Sobre España nomás, España casi Estados Unidos, recordad, ¿verdad? Hay edificios abandonados, eso es normal, no, es normal. ¿Es normal dejar caer edificios fabulosos de esa manera? No es normal, no hay ningún tipo de política, Bruno. No se entiende la problemática, y la problemática de una capital es una problemática muy especial que no es fácil de entender. Lamentablemente los candidatos que tienen votos son los que menos entienden. ¿Sí? Apedrearon un camión que llevaba cerdos, dicen. Desde Naranjal, Alto Paraná hasta Asunción. Un camión que transportaba alrededor de 160 cerdos vivos fue atacado en 2 ocasiones por los camioneros que permanecen en paro. Los productores piden al gobierno que intervenga para garantizar el libre tránsito. Aquí está. El primer incidente se registró cerca de la noche del lunes pasado en el kilómetro 30 en Mingaguazú, donde una de las piedras alcanzó el parabrisas del vehículo y lo rompió parcialmente. El conductor no detuvo la marcha por temor a que el ataque se agravara y posteriormente siguió su viaje de casi 400 kilómetros hasta ante la imposibilidad de retornar a la granja San Bernardo. La situación se repitió en Caguazú, donde la carga pudo superar la zona conflictiva para luego llegar a destino. De acuerdo al propietario de los animales, Hugo Schafras, quien también se desempeña como presidente de la Asociación de Criadores de Cerdos del Paraguay, otro camión con animales vivos sufrió los mismos ataques. Bueno, es un ejemplo de esta situación de los camioneros que dicen que van a solucionar hoy lo que vienen persiguiendo. ¿Se va a solucionar eso? Yo creo que no. Pero alguien tiene que empezar a organizar esto, no sé. Alguien tiene que empezar a arbitrar. Se necesita conversar y buscar soluciones negociadas. Pero el país, mucho se conversó. Nosotros tenemos algo grave, Bruno. Mucho se conversó de esto, mucho se conversó. No se conversó. Mucho porque se atacó no es de ahora. ambos lados, ¿verdad? De ambos lados con un nivel de irracionalidad bastante alto. ¿Sí? Por ejemplo, hace unos años atrás, 2 próceres, ¿sí? Mujeres, presentan una ley. Y esa ley le obligaba a los patrones, digamos, que de las empleadas domésticas a pagarles el salario mínimo. Se aprobó. ¿En qué terminó eso? En desempleo masivo. Mucha gente no tenía condiciones de pagar. Pero porque de hecho el trabajo doméstico tiene un tratamiento especial. Porque vos, al contratarle a una persona, le estás dando habitación, alimentación y todo eso se deduce. Entonces los salarios eran un poco más bajos, digamos, ¿no? Pero se actuó con un nivel de irracionalidad tal, Bruno, de irresponsabilidad, que se metió una ley pensando que se iba a tener ni los votos de esa gente no tuvo, no se religió nunca. ¿Sí? O sea, ojo con lo que se hace. Por eso a mí me preocupa lo que está pasando. Pero el sueldo el sueldo de los empleados de la casa es un sueldo mínimo. No, eso es lo que se aprobó ahora pero hace rato es sueldo mínimo. Sí, ya en el periodo anterior fue. Pero fue una cosa irresponsable porque los mínimos pues divergen. ¿En qué sentido? En el sentido de que el mínimo que vos le podés pagar a alguien que trabaja 8 horas acá por día es diferente del mínimo que le podés pagar a una persona a la que le estás dando habitación, que tiene costo, alimentación, que tiene costo, una serie de
Sí, beneficios indirectos. Eso no se saca del sueldo mínimo, se le entrega el sueldo mínimo así como está. No, nunca fue así, Bruno. Eso fue así, por eso se presentó la ley. Presentaron dos personas del PEMAS. Nunca fue así. Y que anteriormente tenía la consideración que te estoy haciendo, digamos. Pero en mi casa yo pago sueldo mínimo a la gente. Pero a lo mejor porque vos tenés condiciones, otra gente. No sé cómo yo te sé de gente que. Y ahí duerme, come, qué sé yo, la gente. Correcto. Obviamente. Me parece fantástico. O sea, el que puede. Pero yo no descuento no todos nada. Pueden. Ni un guaraní descuento. No todos pueden. Eso le llevó a 100.000 paraguayos a estar hoy en España. No porque quieren estar en España. ¿no? ¿Y qué hay que hacer entonces? Limpiarle a la gente. ¿Qué hay que hacer entonces según vos? A ver. Solucionar problemas. Los problemas, esta sociedad está presionando por soluciones, no porque se liberen las plazas de gente, porque se le dé trabajo a la gente, no, porque se le dé educación a la gente, porque se le dé infraestructura adecuada a la gente. Pero y perfecto, todo eso está en la teoría, está fabuloso. No, está en la teoría. Claro. Eso en la práctica es bueno, interesante. ¿Y de dónde podés conseguir los trabajos? Y acá tenés la gente, ¿cómo se llama? Trabajadores públicos, hay más de 350.000 y hay que llenar los ministerios con más cantidad de gente. ¿Eso es lo que decís vos o cómo es el asunto? Creo que Paraguay está próximo al parámetro. Internacionalmente se considera que 10% de la fuerza laboral, entre 10 y 12% tiene que ser parte de la función pública. ¿Sí? Vos podés tener menos funcionarios públicos, pero si tenés menos funcionarios públicos, solucionás el problema. Por ejemplo, decís, en la Municipalidad de Asunción vas a tercerizar el área de aseo urbano y limpieza. Y a los propios tipos le decís, creen una empresa, le vamos a contratar y le vamos a pagar. Pero se le va a pagar por ese trabajo y te va a hacer eficientemente. Entonces, podés ir reduciendo tu número de funcionarios directos, pero indirectamente igual estás ocupando pero miles y miles de personas, sobre todo si vas a hacer un trabajo eficiente. Pero si vos tenés 10.000 funcionarios en la municipalidad. Y hay que darle más actividades. Hay que contratar más funcionarios, tercerizar el trabajo que ellos tienen que hacer. Y si es necesario, se contrata después más funcionarios, pero por el momento creo que no. Lo que hay que hacer es reasignar roles. Yo estuve escuchando a Nakayama hacer unas propuestas interesantes. Por ejemplo, él dice, hay 12 centros comunales, o sea, Asunción está dividido en 12 centros comunales, 64 barrios, 12 centros comunales. Antes, en tiempo de tu primo, Carlos Filisola, se tenía esos centros comunales operando. En esos centros comunales, vos te ibas y pagabas tus impuestos, por ejemplo. ¿Sí? O sea, había una especie de dispersión del funcionariado público municipal, ¿no?, para la atención en 12 centros. Eso era cómodo para el habitante de cada zona comunal, ¿sí? Y era cómodo también para la gente que iba a hacer gestiones en un lugar donde se centralizó todo ahora y no te podés mover, que es el montón de palacetes. Ya no es un palacete, son no sé cuántas torres las que tiene la Municipalidad de Asunción ahí, todas repletas de gente siempre. Sin embargo, si vos haces un trabajo de descentralización, que es lo que él dice, que una de las propuestas interesantes que rescaté de los que él lanzó en el programa, en la entrevista en que estuvieron ambos, Necho y él, Comina, ¿sí? Él lanza esa idea y me parece fantástica, esa de reactivar los centros comunales, por ejemplo. Cada centro comunal, si te tiene 200 personas, vos multiplicás por 12 y tenés 2.400, bueno, haciendo diversas cosas en esos centros comunales. Podés hacer, por ejemplo, Bruno, que esos centros comunales presten servicios durante 12 horas por día a la ciudadanía. O sea, podés tener 2 turnos, podés llevar 4.800 personas a esos centros comunales, trabajando 6 horas corridas un grupo y 6 horas corridas otro grupo. ¿Quién gana ahí? Ganamos todos. Gana la ciudadanía. ¿Sí? Yo lo que quiero es que salga la gente de las plazas. ¿Entendés? Y para sacarle a la gente de las plazas hay que solucionar los problemas, que se cumplan con los indígenas, los
que son los pueblos originarios que han sido expulsados de sus tierras, que se les prometió que se les iba a reparar ese daño y no se les reparó hasta hoy, ¿verdad? Que se haga, eso, ¿qué es lo que va a hacer Bruno? Lo único que va a hacer es minimizar el problema. Yo creo que nosotros tenemos que mirarnos como en un espejo en países como Suecia, Suiza y eso, y decir, si ellos resolvieron las cosas a garrotazos, usemos el garrote. No te voy a dar el nombre de un empresario, lo conoces, yo sé que lo aprecias mucho, de fuera de micrófono, pero él me decía lo siguiente: si la confrontación ayuda, yo pongo las armas, dice el tipo, y el tipo tenía dinero para eso, ¿sí? Y bueno, ya que hablaste de Suecia, Finlandia, hay que consultar con Arrom a ver cómo hicieron, y están bien ellos allá, ¿verdad? Y puede ser que estén bien, ¿verdad? Son sociedades muy diferentes a las nuestras. Y bueno, por eso me parece que es ya mirar otro planeta. Nosotros estamos tan atrasados. No creas. Asunción, ¿cuántos años tiene? Casi 300 años. 484. 484 años ya tenemos. Bueno, Ciudad del Este, ¿cuántos años tiene? 65 está por cumplir. Ciudad del Este es 65. Mucho más desarrollada económicamente que Asunción. Genera mucho más recursos que Asunción. O sea, hay cosas que se pueden hacer con más rapidez de lo que uno se imagina, tomando las medidas apropiadas, ¿cierto? O sea, no hay necesidad de que vivamos 500 años en Ciudad del Este para que eso se levante. Bueno, ¿qué más? ¿Qué pasó con esta señora esta mujer que fue secuestrada en Baracayú? ¿Tenés alguna información? Ninguna, Bruno, no. Yo creo que estamos entrando en una cuestión de secuestro express que le llaman, claro, que se hicieron y por en eso otros te dije, países. pues, por eso esta propuesta del diputado liberal, que según él a estos secuestradores, violadores, a mí no me sorprendería que aprueben eso. Me parece una barbaridad. Bueno, me parece, por ejemplo, una barbaridad instituir una defensoría del pueblo con funciones claramente establecidas y que no funcione. Que no funcione. Que no realiza. ¿Por qué no funcione? ¿Por qué no funciona? Y porque probablemente ni entiendan la gente que es electa, ¿verdad? ¿Y quién elige? Propone una terna senadores y elige la Cámara de Diputados. Yo me quise candidata. En un momento pensé, puedo ser candidato. Tiene funciones básicas. ¿Y después? ¿Cómo cuáles? A ver, ¿cuáles son las funciones básicas? La defensa de los derechos humanos. Defensa de derechos humanos. Claro, eso es, digamos que perseguir al Estado cuando usa la fuerza justamente para resolver cuestiones que no son de competencia policial o militar, que son problemas sociales, ¿sí? Cuando hay un uso abusivo, ahí interviene. Por otro lado, tiene que canalizar las inquietudes populares. ¿Cuándo tiene que intervenir la policía, entonces? Y cuando le ordene la fiscalía. Y la fiscalía, claro. Para eso el ministerio. Y la fiscalía tiene que ordenar a la policía, claro, y a la policía puede sacar entonces a la gente. Solamente puede actuar sin orden fiscal cuando hay un delito infragante. ¿Sí? Cuando va a aparecer con una pistola, claro, te puede proceder de inmediato. Pero si hay un problema de que alguien violentó una ley, le pegó a su mujer, le hizo lo que sea, ¿verdad? Un fiscal, un miembro del Ministerio Público, que hay fiscalías barriales, tiene que dar la orden para que la policía proceda a contribuir con la fiscalía. Y lo que está pasando en Afganistán, ¿cuál es tu visión de lo que pasa en Afganistán, por ejemplo? Y yo creo que la visión es muy simple. Se reunieron Johnson y Biden para analizar un problema gravísimo. Se creó en Afganistán. Bueno, pero ¿cómo que se creó? Y se creó por... Ellos crearon los propios talibanes o afganistanes. Pero como dicen los propios americanos, con armas de los Estados Unidos. Ellos habían armado a esa gente. Afganistán tiene una historia muy simple, un país riquísimo, ¿sí? Cuya solución probablemente sea la explotación racional de sus riquezas. Tiene de todo, oro, zinc, plata, de todo tiene. Y amapola. Amapola. Oriún, claro. Y eso creció la producción de amapola. La amapola es para la producción de opiáceos, ¿sí? Mercado de opio. Estados Unidos. ¿Sí?
¿Y después? 1.100.000 muertos. 1.100.000 muertos se tienen en Estados Unidos por sobredosis por uso de opiáceos. Se hizo una película documental ahora, en 2021, sobre eso. Sí, qué bueno. Mayor mercado consumidor de opiáceos. ¿Y de dónde venía el opio? Sobre todo de Afganistán. 20 años se ocupó Afganistán. Después de las Torres Gemelas. Y como dicen muchos, no se le mató, ahí no estaba Osama Bin Laden. ¿Dónde se le mató a él? En Pakistán. O sea, no estaba ahí, estaba a otro lado. Pero se siguió ocupando eso. ¿Verdad? Y se salió de peor manera de la que se salió en Vietnam. ¿Vos recordás cómo se salió en Vietnam? Fue una cosa explosiva en ese momento. Esto fue peor, ¿verdad? Porque hubo gente que cooperó con ellos que fue literalmente abandonada a su suerte. Y los tipos desesperados se colgaban a aviones ahí tratando de huir porque los otros iban a entrar a pasarle la factura. Hoy he visto un video de una señora toda tapada, qué sé yo, le hicieron arrodillar ahí y el resto eran varones también con la usanza de ellos, y al final de cuentas le ordena al que estaba hablando, disertando ahí a gritos pelados, que le mate, que le pegue un tiro por la cabeza. Dice que un tiro a la cabeza a la señora. Casa por casa estaban recorriendo, Bruno, tenían la lista de todos los que habían colaborado con los americanos durante la ocupación. Con los norteamericanos. Con los norteamerinos. ¿Ah, sí? Sí. Y entraban casa por casa. Claro, y cuando les encuentra la orden es matarlo, ¿no? Es una cuestión... ¿religiosa qué es? No. Claro. Es una cuestión más que religiosa. Hubo una guerra ahí. Hubo gente que cooperó con los que ocuparon el país. 20 años, no es poco tiempo de ocupación. ¿Sí? Y esa gente que cooperó, dicen los talibanes, van a pagar por eso. ¿Y cómo se soluciona esto entonces? ¿O se evita este tipo de...? Y no ocupando, por ejemplo. Pero ya ocupó, ya salió y qué sé yo. Ahora no hay forma. Ahora están sin estadounidenses. ¿Cómo se soluciona esta historia? Y ahora Biden y Johnson, el primer ministro inglés, se reunieron. Se está convocando a una reunión del grupo de los 7 de urgencia para tratar el tema de Afganistán. Sí. Se va a tratar y ahí vamos a ver qué propuesta surge, ¿verdad? Lo que Biden aparentemente, digamos, garantizó es la integridad de los norteamericanos o estadounidenses, ¿sí? Eso es lo que garantizó él. Y le dijo a los talibanes, si le tocan a algún estadounidense, vamos a reaccionar con una fuerza devastadora contra ustedes. Pero ¿qué es lo que están haciendo? Ellos están detrás de los colaboradores, digamos, de los que colaboraron con... De los antiguos colaboradores. De los ex colaboradores de los americanos, de los norteamericanos. O sea, pero es gente oriunda del lugar, ¿verdad? Es gente oriunda del lugar. Contra esa gente es la que se está procediendo. Con una violencia brutal, pero así. Pero ¿y qué persiguen ellos? ¿Qué persiguen? ¿Por qué no les pasa por la cabeza reorganizar su país o una cosa por el estilo? No pasa ahí. Yo creo que va a pasar por ahí. O bajo las armas es toda la historia. Yo creo que en este momento ellos creo que consideran que hay que castigar a los que colaboraron con los ocupantes. O sea, matar primero a lo que a lo que sea. Un proceso de destrucción. Se está en esa fase, ¿verdad? No es, obviamente, aceptable incluso una solución de ese tipo, pero es lo que está ocurriendo, ¿verdad? Bueno, fantástico. ¿Cómo arreglamos eso? Y se pudo haber arreglado a lo mejor, pero no, ya como vos decís, estamos medio... Y trasladar eso mismo a nuestro país, ¿qué sería? Y acá si no se solucionan problemas, vas a tener un talibanismo, ¿sí? Por ejemplo, claro, talibanismo. Una película, Bruno, cuando comenzaron a surgir estos ómnibus gigantescos como los vehículos estos, como los que se manifestaron, una película estadounidense donde los tipos pasaban sobre pueblos. ¿Vos te acordás de eso? Cuando esos camiones se ponían así en fila, ¿verdad? Y pasaban y derribaban todo lo que había, hasta edificios, más o menos. Bueno, a eso no lleguemos. Tratemos de encontrar
propuestas equilibradas, digamos, que se compadezcan con los intereses en pugna que tienen los diversos sectores sociales. Esa es la salida. Pero para eso hace falta un árbitro, y no hay árbitro. Los talibanes abrieron fuego contra una masiva protesta que reclamaba mantener la bandera afgana. Los talibanes abrieron fuego contra una masiva protesta que reclamaba mantener la bandera afgana. Ellos quieren poner su bandera, entonces. Claro. El vicepresidente de Afganistán se proclamó líder legítimo del país y llamó a resistir a los talibanes. Una revolución hay allá, entonces. Hay una guerra civil. Porque hay varias religiones. Los talibanes son de una religión muy jodida, y muy maximalistas. Y Facebook, por su parte, bloqueó las cuentas de WhatsApp de los talibanes. Quiere decir que es una guerra sin final. Y Biden y Johnson es el primer ministro de Gran Bretaña, convocan a una cumbre de líderes del G7 para tratar sobre el tema de Afganistán. Y Estados Unidos sacó a 3.200 personas de Afganistán. Estados Unidos. Y Borrell, el alto representante de la Unión Europea, Joseph Borrell, afirmó ayer que los talibanes han ganado la guerra en Afganistán y que hay que tratar con ellos. Han ganado la guerra y hay que tratar con ellos. Hay que negociar con ellos. Hay que negociar con ellos. No te queda otra. ¿No? Sí. Claro. Yo siempre acá en tu programa una vez estuvimos viendo, Stalin se sentó con Churchill y con Roosevelt a ver qué hacemos con el mundo cuando la Segunda Guerra Mundial. Eran representantes de tres sistemas completamente diferentes. Uno de una monarquía, el otro de la democracia más desarrollada y el otro era un líder comunista. ¿Sí? Pero eran los que tenían que conversar y decidir. Claro. ¿Qué pasaba con el mundo? ¿Y con quién va a discutir ahora la suerte agonista? Y lo siento mucho, Bruno, con los talibanes. Vamos a tener que discutir con los tipos. Los talibanes tratarán a mujeres según dictan las reglas del Islam. ¿Y cuáles son esas reglas? Y no sé, pero las mujeres en el cristianismo, según Juan Pablo II, estaban para servir a los varones. ¿No? Sí. Me dice. Bueno, y algo así más o menos sería. De ahí para un poco peor, porque en realidad en el islamismo un hombre tiene derecho a tener varias mujeres, por ejemplo. Varias damiselas. Todo ese tipo de cosas. Bueno, y por su parte, China volvió a provocar a Taiwán, envió 11 aviones de guerra a volar por la zona de identificación de defensa aérea de la isla. China vuelve a provocar a Taiwán. A ver cuál es la represalia por parte de Estados Unidos respecto a esta acción de China. Y el terremoto en Haití, el saldo oficial de muertos escaló a casi 2.000 personas. Terrible. Y la cifra de heridos a más de 10.000. Terrible lo de Haití. Pero quedándonos en lo otro que vos estabas comentando, el tema afgano es un problema grave. Es un problema claro. ¿A quién le ocupa sobre todo? A Estados Unidos. ¿Y qué hacen los chinos? Sobrevuelan Taiwán. Esperando, dice, o sea, no sé si te das cuenta que se le está abriendo como, no dos frentes, varios, 10, 20 frentes a la vez. Y encima el pobre Biden tiene más de 80 años. Le puede pasar algo al pobre tipo. Cualquier cosa. Y en Perú renunció el canciller de Pedro Castillo. Todavía ni se asentó ese gobierno. Ya renuncia al canciller que se llama Héctor Béjar. Héctor Béjar presentó su dimisión tras el revuelo causado por unas antiguas declaraciones en las que acusaba a la Marina de Guerra de haber iniciado el terrorismo en el país. El ministro de Asuntos Exteriores, Héctor Béjar, ha presentado ayer su dimisión tras el revuelo causado por unas antiguas declaraciones en las que acusaba a la Marina de Guerra
de haber iniciado el terrorismo en el país llamado Perú. ¡Qué desastre! Bueno, muchas gracias, Roberto. Yo lo único que quiero es construir una sociedad digna, diferente, distinta. Quiero que se me entienda. Yo no es que le deseo el mal a nadie, pero también a esa gente que está en las plazas hay que hacerle notar que no es el hábitat para ellos, porque esa plaza puede ser de Roberto Paredes, del DJ Cool, de Bruno Masi, de Juan Pérez. Pero si le solucionas a la gente en su lugar de residencia sus problemas, Bruno, no te van a venir a Asunción. No van a gastar la plata en alquilar un camión para venir acá. Justamente, eso decía, ¿no? Hay que evitar los problemas. Hay que evitar. ¿Por qué esperar que lleguen acá si ya se sabe qué es lo que quieren ellos? Hay que solucionar. Entonces tratar de solucionar antes. Bueno, yo creo que lo que ocurre es más o menos como lo de los 2.000 millones de la pandemia. O sea, ¿se solucionó? ¿Se invirtió para solucionar eso? No se invirtió. ¿Se amplió el esquema? No. ¿Sí? Hoy, porque Dios existe y es generoso con el Paraguay, la vacunación masiva ha llevado a la reducción 10 veces menos muertos de lo que se llegó a tener, ya se tiene. 16 no ya están muriendo por día. Y la tendencia es a seguir bajando hasta cerar. Ojalá que eso se dé, por el bien de todos, ¿verdad? Bueno, pero tuvimos más de 15.000 muertos.